Hola amigos, en un video anterior les conté sobre los insectos fósiles, que si no lo vieron les dejo el enlace en la parte de arriba y también en la descripción. Y hoy vamos a hablar de los insectos fósiles pero de Sudamérica. Y ustedes dirán, pero de esto no hay información en YouTube, no hay información en prácticamente ningún lado. ¿Cómo puede ser que habiendo tanto interés como hay en la paleontología, no haya videos en YouTube sobre insectos fósiles, ni muchísimo menos sobre insectos fósiles de Sudamérica? Bueno, esto se debe básicamente a tres motivos. El primero es que hay pocos yacimientos donde se den las condiciones para la preservación de los insectos. Son lugares muy puntuales, por las causas que les contaba en un video anterior. Esto sí, donde ocurren las condiciones para la preservación, aparece una gran cantidad y variedad de insectos todos juntos. En segundo lugar, porque gran parte de Sudamérica es tropical, y esto no favorece el hallazgo y la preservación de los fósiles, tanto porque hay mucha cobertura vegetal y sedimentos que no permiten localizar y ver a los fósiles, como porque la temperatura y la humedad los degradan fácilmente. Quizás una excepción a esto sean los insectos conservados en ámbar. Con respecto a esto, está estudiado que en general los hallazgos se producen en mayor cantidad al sur de una línea que estaría dada por el paralelo de 15 grados de latitud sur. Y por último, que creo que es lo más importante y la causa fundamental, es porque no hay tantos paleontólogos profesionales que estén formados e interesados en el estudio de los insectos. Por suerte, en la Argentina hay un par de expertos, y de ahí que en los últimos años comienza a haber más descubrimientos y se empieza a movilizar un poco más el tema. Bueno, vamos a comenzar con los yacimientos de ámbar, que son tan llamativos, ¿verdad? En Sudamérica hay uno que se descubrió hace pocos años al norte de Perú, en la Amazonía occidental. Este yacimiento tiene un ámbar entre 12 y 15 millones de años, y en él se encontraron por lo menos 13 especies de insectos, telas de araña y también más de 30 especies de microorganismos, algo que no es nada común. El ámbar es una resina vegetal y en América los árboles que producen ámbar son de la familia de las leguminosas y no como en otras regiones que proviene de coníferas. En Colombia hay yacimientos que los publicitan como si fueran de ámbar, pero en realidad es copal, que es una resina que tiene el mismo origen y el mismo proceso que el ámbar, pero de muchísima menor antigüedad. Los insectos que están dentro de este copal colombiano son muy lindos, están muy bien preservados, pero son todos taxones muy recientes, es decir que pueden hallarse todavía estos insectos en la actualidad. Algo importante que tenemos que saber es que los insectos sudamericanos están más emparentados con Oceanía, principalmente con Nueva Zelanda, Australia y Tasmania, que con cualquier otro lugar. También tenemos algo en común con Sudáfrica, pero estos nexos son un poco más débiles. Este parentesco se debe obviamente a la antigua unión del megacontinente de Gondwana. En ese entonces el clima era mucho más cálido y la Antártida tenía frondosos bosques. Esto también ayuda a explicar por qué, si bien hoy en día la mayor biodiversidad está en las zonas tropicales, los insectos fósiles más diversos los vamos a encontrar en las regiones áridas como la Patagonia, el noroeste de Argentina y también en la Antártida. A medida que van aflorando distintos fósiles, muestran un pasado de un clima mucho más cálido. América estuvo aislada durante un largo tiempo y cuando hace unos 3 millones de años surge el Istmo de Panamá y se produce el gran intercambio biótico americano, muchos insectos cruzaron desde el sur al norte. Por esto es que la entomofauna de Centroamérica es básicamente originaria de Sudamérica. Uno de los fósiles que se encuentra más ampliamente, que está registrado en Sudamérica, es el de los escarabajos necrófagos y coprófagos, es decir, que comen excrementos o que comen materia en putrefacción, carroña, y que tienen un comportamiento de cría muy particular. Estos escarabajos hacen unas bolas con la materia fecal, con la caquita
de distintos animales y allí colocan sus huevos. Se sabe que en la antigüedad, en el Mesozoico, utilizaban la materia fecal de los dinosaurios. Hoy en día, básicamente de mamíferos. La cuestión es que esta conducta está registrada desde el Cretácico en varias localidades de Sudamérica y, por ejemplo, se lo ha encontrado en Ecuador, en Chile y en otras partes. En la Patagonia Argentina, cercano a San Carlos de Bariloche, existe uno de los yacimientos más excepcionales en cuanto a preservación de insectos fósiles. Si bien estos fósiles tienen entre 45 y 54 millones de años, no obstante los importantes fósiles encontrados nos dan numerosos indicios de cómo se comportaban estos pequeños organismos en épocas pasadas cuando el mundo era completamente diferente. Uno de los primeros insectos estudiados en la zona de Bariloche corresponde a un grupo extinto de hormigas aladas. En 1957 fue publicada por primera vez como Ameghinoia y luego fue renombrada como Archimyrmex smecali. Se trata de una hormiga muy grande, de unos 2 centímetros de largo, con fuertes mandíbulas y grandes alas, encontrado en rocas de 54 millones de años en el Valle Encantado a orillas del río Limay. El grupo de estas hormigas habrían sido mayoritariamente solitarias, aunque muy abundantes, debido a la frecuencia de sus hallazgos. Muchas de las hojas fósiles que se encuentran en los mismos sedimentos muestran la marca de sus poderosas mandíbulas, indicando que la relación entre hormigas, hojas y hongos que ellas cultivan es de una larga data en la faz de la Tierra. Hace 50 millones de años, el extremo sur de Tierra del Fuego se encontraba conectado todavía con la península antártica, lo que generaba que las corrientes marinas y atmosféricas que hoy conocemos no pudieran funcionar del mismo modo. La famosa corriente circumpolar, que hoy en día mantiene fría a la Antártida y en ocasiones llega a la Patagonia con muy bajas temperaturas, en aquel momento de la historia geológica no existía. De hecho, las corrientes atmosféricas circulaban el aire caliente hacia los polos, con lo que sumado al calentamiento global de más de 10 grados centígrados por arriba de la temperatura actual, lograba mantener climas subtropicales cálidos y húmedos a la altura de Bariloche e inclusive en la península antártica. Los insectos de esa época nos hablan de condiciones climáticas muy distintas a las actuales, mucho más parecidas a las selvas tropicales. Los grandes cambios climáticos que afectaron luego al sur de la Argentina y la Patagonia hicieron que estos insectos se adapten a nuevas condiciones, migren hacia climas cálidos en regiones más al norte o se extingan en Sudamérica. Las libélulas, alguaciles o caballitos del diablo son un grupo de insectos muy sensibles a los cambios climáticos. Viven asociados a cuerpos de agua, pero pueden viajar grandes distancias por regiones secas. Se han encontrado numerosos fósiles de estos organismos en la Patagonia. 50 millones de años después, todavía viven en esta región, pero las especies son completamente diferentes. Pocas veces se encuentran fósiles de todo el organismo completo, pero las alas son particularmente resistentes y tienen un sistema de venas tan peculiar que les sirve a los investigadores para identificar distintas especies o inclusive grupos o familias de libélulas. En la Patagonia se han descrito nuevas familias fósiles de alguaciles y no solamente se han encontrado sus alas, sino también diferentes estadios de sus larvas e inclusive los huevos que ellas ponen sobre las hojas de las plantas. Este es un caso único en la paleontología de insectos, donde se puede estudiar el desarrollo de un organismo a lo largo de toda su vida, desde el huevo hasta el adulto. Muchas veces cuando nos acercamos a las costas de los lagos y de los ríos en el sur, se ven las cápsulas de las mudas de las larvas de libélulas adheridas a las rocas, pero no las asociamos con un adulto tan conocido. Las larvas fósiles son muy parecidas a la de las especies actuales. Las libélulas colocan sus huevos dentro de las hojas de las plantas, pero siempre en hojas que se encuentran sobre el cuerpo de agua.
Las pequeñas larvas, al salir del huevo, se arrojan al agua donde desarrollan los otros estadios de la larva. De esta manera, cuando los paleontólogos observan que una hoja fósil tiene las marcas de la oviposición de las libélulas, muy característicamente en hileras y con heridas en formas elípticas, pueden saber que esa hoja se encontraba directamente arriba de un cuerpo de agua, aunque hoy en día solamente veamos rocas duras. Hoy en día existen numerosas cucarachas autóctonas de los bosques andino-patagónicos. Muchas de ellas se encargan de la dura tarea del reciclaje de materiales orgánicos del bosque. Las cucarachas domésticas, las que viven un poco más al norte, no les gustan los climas fríos de esta región y solamente se encuentran adentro de las casas donde hay calefacción permanente. El registro fósil de las cucarachas comienza hace un poco menos de 400 millones de años, casi conjuntamente con el primer desarrollo de plantas sobre la Tierra. Existen fósiles de este grupo en casi todos los yacimientos de insectos en el mundo, pero la mayoría de estos registros son solamente de alas, por lo que existen investigadores que se especializan en catalogar las alas de estos insectos. El estudio de daños de insectos sobre hojas fósiles de hace unos 66 millones de años en la Patagonia muestra que los ecosistemas terrestres del hemisferio sur se recuperaron mucho más rápido que los ecosistemas del hemisferio norte luego del evento masivo que extinguió a más del 60% de la biota del Cretácico, incluyendo el gran grupo de los dinosaurios no avianos. Este nuevo conocimiento sobre los efectos ecológicos de la mega extinción y de los distintos impactos que ocurrieron en diferentes partes del mundo son importantes porque brindan valiosa información sobre las respuestas de los ambientes terrestres, ya que la mayoría de los datos que se conocen son de ambientes marinos. Una investigación que fue liderada por paleontólogos de Estados Unidos y de Argentina examinaron la diversidad de daños causados por insectos en hojas fósiles de diversos yacimientos paleontológicos de la provincia de Chubut. Estos yacimientos tienen sedimentos rocosos del periodo anterior y posterior al evento de extinción masiva de finales del Cretácico. Estas interacciones entre plantas e insectos herbívoros son un componente crucial de las redes alimentarias terrestres. Investigaciones anteriores habían demostrado que en América del Norte estas interacciones tardaron 9 millones de años en recuperarse del evento de extinción, causado por el impacto de un gran meteorito en la península de Yucatán, México. Sin embargo, encontraron que la recuperación de la interacción entre insectos y plantas fue mucho más rápida en América del Sur, con toda la diversidad restaurada en solamente 4 millones de años, en comparación con los 9 de América del Norte. En Argentina hay 6 lugares donde hay insectos fósiles. Se trata de la formación Laguna de Unco en la provincia de Chubut, la formación Ventana en la provincia de Río Negro, la formación Cañadón Hondo en Chubut, las formaciones Olmedo, Maíz Gordo y Lumbreras en las provincias de Salta y Jujuy. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy y si les gustó y les pareció interesante, los espero otro día. Cuídense mucho.